a El Taller del Gnomo. En ocasiones, las mejores historias nacen del conflicto, no únicamente del conflicto entre héroes y villanos, también del conflicto entre escritores, dibujantes y editores, y pocas historias representan mejor esa realidad que el desenlace de la saga de Fénix Oscura. Lo que comenzó como una historia sobre el inmenso poder de Jean Grey terminó convirtiéndose en una discusión que cambiaría para siempre la forma en que Marvel entendía la responsabilidad de sus héroes. Fue un debate que enfrentó a Chris Claremont, a John Byrne y al editor en jefe de Marvel, Jim Shooter. Tres hombres con una visión distinta de cómo debía terminar una de las historias más importantes del cómic, y el resultado cambió la historia de Marvel para siempre. A medida que avanzaban los números de Uncanny X-Men, Jean Grey dejaba de ser una mutante poderosa para convertirse en algo completamente distinto: la Fuerza Fénix. La Fuerza Fénix la había llevado a un nivel prácticamente ilimitado. Podía alterar la materia, manipular la energía, viajar por el espacio. Su poder ya no tenía comparación con ningún otro personaje del universo Marvel, pero ese inmenso poder tenía un precio. Cada vez era más difícil distinguir dónde terminaba Jean Grey y dónde empezaba la Fénix. Chris Claremont quería explorar una pregunta profundamente humana: ¿qué ocurría cuando una persona obtiene un poder absoluto? ¿Puede seguir siendo la misma? John Byrne reforzó esa idea visualmente. En sus páginas, Jean ya no parecía simplemente poderosa, se veía majestuosa, casi divina. Cada viñeta transmitía la sensación de que estaba contemplando algo mucho más grande que un simple superhéroe. Y entonces ocurrió uno de los acontecimientos más importantes jamás publicados por Marvel. Consumida por su inmenso poder, Fénix viajó por el espacio. Allí encontró una estrella habitada por una civilización alienígena. En un acto impulsivo, absorbió la energía del sol para saciar su hambre cósmica. La consecuencia fue devastadora. La estrella colapsó, el sistema entero fue destruido. Miles de millones de seres vivos murieron en cuestión de segundos. Es importante detenernos aquí. En 1980, ningún héroe de Marvel había provocado una tragedia de semejante magnitud. No era un accidente menor, no era un daño colateral, era un genocidio a escala cósmica, y este hecho cambiaría completamente el destino de la historia. Cuando Claremont y Byrne comenzaron a planear el desenlace de la saga, imaginaban una conclusión muy distinta de la que hoy conocemos. Su idea era que Jean Grey fuera derrotada, perdiera sus poderes y regresara a la Tierra sin la Fuerza Fénix, viva, con la posibilidad de reconstruir su vida. Para ellos, el verdadero castigo era perder aquello que lo hacía extraordinaria. Era un final con tintes de tragedia clásica, pero también dejaba abierta la puerta para futuras historias. Todo parecía decidido, hasta que el guión llegó al escritorio del editor en jefe, Jim Shooter. Shooter leyó el desenlace y casi de inmediato expresó su desacuerdo. Su razonamiento era tan sencillo como contundente. ¿Cómo podía un personaje responsable de la muerte de miles de millones de personas simplemente regresar a su casa? Para Shooter, aquello enviaba un mensaje equivocado. Un héroe debía asumir las consecuencias de sus actos, por muy querido que fuera. Años después, recordaría su postura con una frase que se hizo famosa entre los aficionados: si alguien destruye un sistema solar entero, no puede salir caminando como si nada hubiera pasado. Su negativa fue absoluta. El final debería cambiar, y debería de cambiar por completo. La discusión fue intensa. Chris Claremont defendía que Jean Grey no era completamente responsable, que había sido corrompida por el inmenso poder de Fénix. John Byrne compartía gran parte de esa visión, aunque con el paso de los años ofrecía diferentes versiones sobre cuánto participó en la decisión final. Jim Shooter insistía: la responsabilidad seguía existiendo, la historia necesitaba un desenlace con consecuencias reales. Durante días se discutieron alternativas: prisión, exilio, pérdida permanente de sus poderes. Nada convencía al editor. Entonces surgió una propuesta radical: Jean Grey debería morir. Así nació uno de los finales más recordados de la historia del cómic. En Uncanny X-Men 137, Jean Grey enfrenta a la Guardia Imperial Shi'ar en la Luna. Durante el combate, recupera brevemente el control de su mente. Comprende el enorme peligro que representa y toma una decisión imposible. Activa un arma Kree cercana, prefiere morir
antes que permitir que Fénix vuelva a destruir otro mundo. No era una derrota, era un sacrificio. John Byrne dibujó esas páginas con una sobriedad extraordinaria, no recurrió al exceso, no necesitó explosiones gigantescas. La emoción estaba en los rostros, en los silencios, en las miradas de los X-Men, especialmente en Cyclops. Aquellas viñetas siguen siendo consideradas entre las mejores de toda su carrera. Y si hablamos de estas páginas, también debemos hablar de Terry Austin. Su trabajo como entintador fue absolutamente fundamental. Austin no se limitaba a repasar los lápices de John Byrne, añadía textura, profundidad, volumen. Cada línea ayudaba a reforzar el dramatismo de la escena. Muchos artistas consideran que la combinación Byrne y Austin produjo uno de los acabados gráficos más elegantes en la historia del cómic. No era únicamente un gran dibujo, era un gran trabajo en equipo. Cuando el número llegó a las tiendas, la reacción fue inmediata. Los lectores quedaron conmocionados. Nadie esperaba que Marvel se atreviera a matar definitivamente a uno de los personajes principales. La crítica especializada elogió el desenlace. Las ventas continuaron creciendo y la saga de Fénix Obscura pasó inmediatamente a formar parte de la historia del cómic. Sin embargo, detrás del éxito comenzaban a aparecer grietas, porque la discusión editorial había dejado heridas, especialmente entre John Byrne y Chris Claremont. Aunque ambos continuaron colaborando durante algún tiempo, la relación ya no era la misma. Las diferencias creativas empezaron a hacerse más frecuentes. Cada uno tenía una idea muy distinta sobre hacia dónde tenían que evolucionar los X-Men. Lo que durante años había sido una colaboración extraordinaria comenzaba a convertirse en una convivencia complicada. Pero todavía crearían una obra maestra más. Una historia sobre el futuro devastado de los Una historia sobre un futuro devastado por los Centinelas. Una joven llamada Kitty Pryde y una de las mejores narraciones de viajes en el tiempo jamás publicadas. Pero, para entonces, la separación era prácticamente inevitable. En la próxima entrega conoceremos Días del Futuro Pasado, una historia que cambió para siempre la ciencia ficción dentro de los cómics de superhéroes. También hablaremos de la llegada de Kitty Pryde, del crecimiento de Wolverine como líder y de las razones que llevaron a John Byrne a abandonar la colección que lo convirtió en leyenda. Algunas historias terminan cuando aparece la palabra fin. Las grandes historias nunca terminan, simplemente encuentran nuevos lectores. Y la saga de Fénix Obscura sigue encontrando los suyos más de 40 años después. Y recuerda, si te gustó el contenido de este episodio, por favor, coméntanos, danos like o compártelo con algún otro amante de los cómics para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias y hasta pronto. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.